Todos. No, esto no está. Buenos días. Por favor, tomen sus asientos para empezarmos lo próximo panel. Vamos pasar un vídeo y gustaría que todos tomasen sus asientos, por favor. Gracias. Behind the Scenes. ¿Cómo funciona la IA generativa? Olivia Reid, Lead Strategy and Journey, Estados Unidos. Michael Bernstein, Shareholder en Greenberg Traurig, LLP, Estados Unidos. Moderador, José Roberto Romero, Vicepresidente y socio de Romero Pineda y Asociados, El Salvador. Buenos días a todos. Muy buenos días. Si nos ponen atención, por favor, vamos a comenzar el panel. Good morning, everybody. This morning we have two distinct. Esta mañana tenemos a dos invitados distinguidos en ACIPI con quienes vamos a hablar del tema interesante de cómo la inteligencia artificial generativa trabaja. Entonces esto va a ser una vista detrás de las escenas por dos expertos. Uno a mi derecha, su nombre es Olivia Reid. Ella va a hablar el detrás de escenas con respecto a la vista técnica. Ella es una ingeniera en sonido y desarrolla y crea música como una de las partes desafiantes de su trabajo. Y Michael, a mi izquierda, es un colega, es un abogado en San Francisco y él está lidiando con situaciones legales considerables con respecto a la inteligencia artificial. Entonces, para romper el hielo, me gustaría, Olivia, bienvenida. ¿Nos puedes decir un poquito de tus relaciones diarias de la inteligencia artificial generativa? Yo trabajo con la inteligencia artificial de maneras diferentes, pero primariamente con el periodismo. Algunas de nuestras estrategias están trabajando en la experiencia con la inteligencia artificial en el Wall Street Journal, KPG, Mars Weekly, Mars World. Todas estas organizaciones que tienen estas marcas muy reconocidas y las formas en las que han utilizado la inteligencia artificial para alcanzar a sus consumidores de una manera nueva. Muchas gracias. ¿Qué tal tú, Michael? ¿Cómo es tu relación diaria? Sí, gracias por tenerme aquí. Este es un hermoso lugar. Soy un abogado en GT en San Francisco. Da un alto rango de trabajo legal con inteligencia artificial. He ayudado con algunas de los lanzamientos de inteligencia artificial, con las normas de regulación, seguridad para abusos. Estamos intentando detener a algunas personas. Eso es solo lo que les vamos a mostrar aquí. Personas que estamos intentando proteger de ciertos usos, ciertas personas, litigaciones, acciones legales, alrededor de situaciones que ocurren en temas muy vistos en redes sociales, en el que cómo están utilizando la inteligencia artificial para moderar contenido, a los minoristas, que estás intentando empezar a utilizar inteligencia artificial para optimizar la experiencia de tus consumidores y cómo eso puede también salir mal a veces. Gracias a los dos. Los dos tienen sus presentaciones que van a ir muy a fondo y vamos a continuar y ver un poco más profundo. Olivia va a hablarlo desde lo técnico, desde un punto de vista técnico. Va a hablar a nosotros con respecto a las consideraciones de su área.
y de lo que ve su área cuando enfrentan el desafío, cuando están hablando de proyectos de inteligencia artificial. Entonces, ahora vas a presentar lo que está en pantalla. Did a great job. En nuestra última presentación hizo un muy buen trabajo mostrando lo que es la inteligencia artificial en su totalidad. Hemos estado utilizándolo como lo hemos visto en las redes sociales últimamente, en las noticias. Quizás por acá sí funcione. Listo. Así que solo para comenzar y para comenzar con una definición, la inteligencia artificial generativa es una inteligencia artificial que puede generar nuevo contenido basado en datos de entrenamiento. Esto quiere decir que necesita esta información que ya tenemos dentro de las bases de datos para poder generar nuevo contenido. Les damos la tarea de generar algo nuevo o algo que parece nuevo, similar a lo que podemos crear nosotros como seres humanos. Solo para definir un poco más las diferencias entre la inteligencia artificial más nueva y la más recurrente en los últimos 10 años, la inteligencia artificial ha sido diseñada, la tradicional, para que hay muchos datos, hay mucho entrenamiento, se realiza mucha interacción con los seres humanos, se les da la tarea de completar una tarea específica, ya sea jugar a ajedrez o reconocer rostros. Es un poco diferente de lo que vemos ahora en la inteligencia artificial generativa, la cual está enfocada en producir nuevo contenido basado en imágenes, texto, códigos más complejos. Y todas estas cosas pueden actuar entrenando la inteligencia artificial para que la interacción humana pueda continuar mejorando en los resultados que esperamos obtener. Una pequeña vista de algunas categorías de expansión en la que mi equipo ha estado trabajando. Estos son puntos de inicio que han entrado al mercado utilizando la inteligencia artificial generativa. Uno puede ver estas herramientas que están generando videos, imágenes, tecnología, datos generativos sintéticos para seguir aumentando estos modelos. Y también es algo donde la tecnología forma un lugar. Grandes empresas como Microsoft, Amazon están haciendo adquisiciones, grandes inversiones en la inteligencia artificial generativa y el trabajo que ya ha realizado y que esperamos que siga realizando. Estos son algunos de los jugadores principales. Si pueden verlos, están abiertos para quien desee utilizarlo. Para generación de texto tenemos a Gemini, es el de Google. Antes se utilizaba Google Bar, ha tenido algunos cambios. ChatGPT, que también se enfoca en texto principalmente. En la imagen tenemos a Midjourney, Runway, DALL-E, ahora es DALL-E 3. Estos son los mayores exponentes en este momento. Los de audio tenemos a Eleven Labs para voces sintéticas, audio sintético. Eso es lo que Eleven Labs puede hacer. Tenemos Runway. También tenemos OpenAI para video, que pueden mostrar cosas muy realistas. Algo que quiero mencionar es que no es solo grandes compañías de tecnología las que lo están utilizando, sino muchos negocios alrededor de diferentes industrias están utilizando la inteligencia artificial. Eso hace que sea mucho más complicado porque hay tantas personas utilizándolo, tantos consumidores. Algo esencial o básico es utilizarlo dentro de sus planes para marketing, para publicidad, dar contenido, para crear imágenes, para anuncios, publicidad. Pueden utilizarlo para integrar a los consumidores, para apoyo al consumidor, algo mucho más dinámico y más orgánico de lo que un chatbox podría sentirse. Así que, ¿cómo funciona? Una simple definición es que utiliza diferentes técnicas
ya sea una red neural de algoritmos de aprendizaje para reconocer patrones, para crear nuevos resultados basados en estos patrones. Esto es una simplificación de lo que estamos creando para crear estas conexiones en estos puntos de datos, fortaleciendo estas conexiones y ser capaz de aumentar estas conexiones. Así que me gusta que estemos caminando en el mundo como estas personas y todas nuestras experiencias están entrenando estos datos para aprender, restaurar el crecimiento que se está dando con el tiempo de estas redes neurales. La inteligencia artificial generativa no está en el punto de razonamiento que nosotros como seres humanos tenemos. Algunos elementos básicos de entrenamiento es primero la recolección de data o de conjuntos de datos. Esto es recolectar las imágenes, los textos, audio, videos, todas las cosas que puedas necesitar para crear nuevos resultados. De ahí el modelo analiza este patrón y crea nuevas relaciones en las que puedes ver estos patrones dentro de los datos y entender cuáles son las reglas detrás de este contenido. Luego el modelo genera nueva información. Es una oportunidad no solo para utilizar lo que está en tu base de datos, sino también para entrenar e interactuar y mejorar esos patrones basado en lo que ya antes ha aprendido. Y así el modelo se continúa ajustando y está creando estas nuevas oportunidades para mejorar y mejorar el resultado basado en lo que ya se ha ingresado previamente. Algunas palabras que se deben de saber para estas máquinas. ¿Cuál es la diferencia? Lo primero es el aprendizaje supervisado. Esto es cuando entrenas el modelo utilizando una gran base de datos que ha sido antes etiquetada para saber qué es lo que necesita corregir o un resultado corregido o correcto puede lucir. También podemos ver una base de datos puede etiquetar todas las imágenes que son gatos y qué elementos son los necesarios para crear un gato. Y entonces hace muy entendible cuál es un resultado correcto de uno incorrecto. La segunda es el aprendizaje sin supervisión, en el que no se utilizan etiquetas para la información, sino se intenta identificar un patrón y estructurar la información por su propia cuenta. La inteligencia artificial generativa típicamente no tiene supervisión o es semi-supervisada, entonces eso requiere que sean datos medianamente etiquetados. Esto es lo que Google Cloud Vertex, la inteligencia artificial, se mira. Es como puedes utilizar las herramientas de inteligencia artificial de Google. Puedes ver en el lado izquierdo, es algo pequeño, pero es un prompt que alguien ingresa. Puede ser una campaña de marketing para este nuevo producto. Y podemos ver estas regulaciones claras sobre cómo utilizar esta información. Necesita ser entrenado y entonces necesita tomar toda esta información en cuenta para el modelo que va a producir. La información adicional va por una red de seguridad y entonces en segundos puede procesar toda esta información y producir algo nuevo. Lo más importante para discutir en este set es la propiedad intelectual en el momento de entrenar. Así que si lo que quieres es un texto, necesitas texto para entrenar a la base, a la inteligencia artificial. En ChatGPT necesitas una amplia gama de información textual para que sea familiarizado con el lenguaje. Necesitamos tener muchos lenguajes humanos. Ahí es cuando encontramos libros, artículos, muchas bases de datos que son utilizados para permitir al modelo entender la guianza y cómo puede
puede producir un lenguaje lo más parecido al humano. Y en el tiempo que tenemos algunas preguntas que nos encontramos en cuanto a los protocolos de inteligencia. Uno de los mayores problemas que tenemos es la recolección de estos datos. Así que lo primero es si tenemos el permiso legal para utilizar esta información del creador humano que lo hizo. Y cómo compensamos a esos creadores originales. Si tú creas un modelo musical, por ejemplo, en el que la herramienta tiene que producir música en respuesta, la música que se necesita es una colección de datos que necesitas recolectar. ¿Quiénes son esos músicos originales? ¿Cómo los compensamos? ¿Tenemos el permiso de ellos para tener esta información? Eso es importante cuando hablar con los clientes, cuando estamos iniciando un nuevo modelo de inteligencia artificial. Hay propiedad intelectual del otro lado. Y lo último es la propiedad de estos resultados. La inteligencia artificial colabora con los seres humanos para crear algo nuevo. Así que, ¿qué porcentaje de esta interacción humana es necesaria para obtener esta información y para tener los derechos de autor sobre esta información que está siendo creada? Con nuestros trabajos, con nuestras empresas grandes que están trabajando en esto, lo que están viendo en este momento es descubrir nuevas maneras de utilizar la inteligencia artificial generativa para producir nuevas oportunidades a los consumidores, y a menudo eso es un descubrimiento de estrategias para encontrar la manera de hacer esto, pero lo mejor es tener al equipo legal involucrado en esas conversaciones iniciales para que las cosas estén direccionadas hacia el éxito y no hayan tantas áreas grises, especialmente en el área legal, en el que yo puedo ver que estas compañías están muy enfocadas en este momento en las conversaciones de inteligencia artificial sobre qué es lo permisible, qué no es, y para crear el mejor sistema que podamos crear. Así que esta interacción necesitamos obtener el mejor resultado protegiendo a todas las personas involucradas y a la propiedad que estamos tomando en cuenta. Así que quiero dar el micrófono a mi compañero, pero estoy ansiosa de contestar todas sus preguntas. Ahora vamos a irnos para que nos ayuden a ver los problemas legales cuando hablamos de las áreas técnicas de los proyectos. Cuando empezamos con un proyecto hay mucha planeación que se ha experimentado. Entonces quiero que nos ayudes a caminar en esta ilustración de esta tarea. Gracias. Pareciera que la nueva inteligencia artificial de Adobe nos está dando problemas, pero bueno, les voy a ir a través de... Hemos escuchado el lado técnico y cómo estos proyectos se desarrollan y cómo trabajan, pero me gustaría hablar de como abogados. ¿Dónde es que los abogados son parte de este ciclo de vida del desarrollo de proyectos? Entonces, son nuestros clientes o las compañías están desarrollando productos de inteligencia artificial, están desarrollando plataformas, están usando esto para consumir productos e implementar estos procesos internamente o externamente. ¿Cuál es el trabajo del equipo legal y en qué nos deberíamos de enfocar? Una cosa que quisiera empezar es que cuando estamos hablando de lo que estamos hablando y de lo que no estamos hablando, entonces la tecnología que está allá afuera ahorita se llama inteligencia artificial, pero hay una distinción dentro de lo que la gente cree que es inteligencia artificial y lo que existe en el mundo ahorita. No tenemos un robot que puede pensar y sentir por sí mismo, que es indistinguible de los humanos, ¿verdad? Si usted escucha muchas de las compañías de generación de inteligencia artificial, eso es de hecho lo que ellos creen que va a pasar.
La gente lo debate, este concepto de inteligencia artificial general está a 5 años, a 10 años, nunca, dependiendo de a quién le pregunte, va a decir diferentes años y todo lo legal es diferente porque empieza a haber personamiento y derechos y qué son esas cosas. Para el tipo de inteligencia artificial que tenemos ahorita, realmente es una extensión de muchos de los problemas legales que ya estamos familiarizados con leyes de privacidad, con el uso de información personal en tecnología. Eso se está moviendo a la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Y por supuesto, creo que Olivia cubrió esto, pero la forma en que se está expandiendo esta tecnología es masiva. Yo no creo que en mi tiempo de vida he visto algo que ha pasado tan rápido, tal vez en el internet cuando yo era un niño, pero realmente es transformativo en cada aspecto de la economía, cada aspecto del negocio. Entonces, como abogados, ¿dónde es que encajamos nosotros y qué es lo que deberíamos de hacer? No queremos detener las cosas o hacer que sean más lentas, queremos adaptarnos a esa movilidad rápida, pero que tenga sentido basados en los riesgos de cada compañía y las metas. Entonces lo he dividido en 4 categorías. Con el desarrollo de inteligencia artificial pueden verla en esta diapositiva, pensando en ese marco y cómo vamos a tener el abordaje, trabajando con toda esta información que es necesaria para entrenar el modelo y hacerlo disponible para proveer algo que sea accionable como texto, video, imágenes, sonido, cuando se está haciendo el entrenamiento al modelo, cuando se tiene la información y ajustarlo a lo que quiere uno que haga y después los resultados. Entonces quiero decirlo, todas las imágenes en esta presentación fueron creadas por inteligencia artificial regenerativa, usé ChatGPT 4.0 y lo que me impactó y lo hemos hablado al prepararnos por este panel es que no es tan inteligente como imaginamos. Entonces esta imagen, por ejemplo, esto me tomó 12 indicaciones para crear y si ustedes la ven no tienen que ver tan cercana, ni siquiera lleva un tracking de las 4 categorías a la izquierda. Entonces tiene ética y el marco. Es un milagro que las palabras estén deletreadas correctamente. Las primeras 10 veces estaba todo por todos lados. Entonces solo muestra que estas son tecnologías emergentes y desde el punto de vista legal de riesgos hay muchas faltas y lo que podemos ver como abogados es tratar de identificar esos y mitigarlos. Entonces creo que mi meta y la meta de todos es para que el negocio pueda hacer lo que quiera hacer y adoptar esta tecnología. Si algo sale mal, lidiar con eso en términos de litigaciones, asuntos de regulación, pero hay mucho espacio para que los abogados tengan un papel invaluable, importante en esto. Entonces, para empezar con el primer cuadrante, estamos empezando a pensar en soluciones. Entonces, la ética y el marco de eso es lo que se debe de hacer. No continuamente pensamos en ética o un marco legal para todos los nuevos productos. No es necesariamente algo que se piensa cuando se desarrolla algo, se manufactura algo o incluso construir una tecnología de internet. En el mundo de privacidad es que la gente empieza a pensar, bueno, ¿cuál es nuestra orientación ética para la colección de datos, para el uso de datos, para interactuar con los sujetos de esos datos? Entonces, profesionales de privacidad tienen que evolucionarlo y adaptarlo. Entonces, acá estoy poniendo algo que los abogados pueden presentar cuando están hablando de ética, de inteligencia
artificial. Entonces, el primero es consentimiento. Olivia habló un poco de esto. Cuando está construyendo una solución generativa de inteligencia artificial requiere datos y esos datos tienen que venir de algún lado. Entonces, ¿va a tener una orientación ética para tener consentimiento o no? Es una gran pregunta. Y eso va a ser empujado del equipo de ingenieros, del equipo de productos. Tienen que moverse rápido, el consentimiento puede ser complicado y costoso y es ambiguo. Entonces es algo que tienen que pensar. La equidad es algo que tenemos que pensar. Cuando vemos todas estas imágenes puede hacer una pregunta 5 formas diferentes y tener 20 respuestas distintas dependiendo de lo que esté pensando, el contexto de la conversación. Entonces la cantidad de datos que se tiene, la diversidad de esos datos, ya sea que viene de áreas particulares o no, va a determinar cuáles sí hay equidad de respuestas y sí son justas. Y eso depende de las diferentes compañías, empresas, y eso es algo que tiene que pensar cuando piensa en soluciones de inteligencia artificial. De nuevo, la evaluación comparativa, los estándares de calidad, todo eso puede preguntar por perdón y no permiso. Es algo que se piensa y que se hace mucho en la tecnología, pero en la inteligencia artificial hay una oportunidad de realmente evaluar para establecer estándares de calidad y evaluaciones comparativas para ver qué es bueno, qué es malo, qué es suficientemente bueno. Entonces es algo que se tiene que pensar. La distribución geográfica es muy interesante. Las leyes de diferentes jurisdicciones yendo y cambiando y aplicando inteligencia artificial es algo totalmente distinto. Entonces, por ejemplo, en el Estados Unidos, en Colorado, hay una ley que es muy robusta al regular el desarrollo, aplicación y uso de tecnologías de inteligencia artificial. La Unión Europea tiene el acto de la Unión Europea, que es muy comprensivo y forma bases de regímenes muy fuertes para el desarrollo de la inteligencia artificial, y hay otros lugares alrededor del mundo donde esas regulaciones están un poco atrás o tal vez tienen una orientación distinta, pero las compañías de inteligencia artificial están tratando de influenciar estas leyes. Entonces, en el summit, del año pasado, en todo el mundo estaban teniendo mesas redondas de qué deberíamos de hacer con esta tecnología. Diferentes enfoques van a tener diferentes respuestas. Entonces, si nos estamos enfocando en inteligencia artificial, podemos ir a diferentes lugares y tener diferentes leyes del nivel de consentimiento, las aplicaciones con respecto a derechos de autor, privacidad. Solo pensar qué es lo que van a decidir hacer y qué es lo que pueden hacer. Esto es algo ético y esto es importante en marco legal. Lo mismo en distribución de casos de uso. Inteligencia artificial son muy generales, se puede hacer un montón de cosas, una película, educación, negocios, y limitar esos casos de uso es algo que la gente necesita pensar. Y después la precisión. En esto vamos a hablar un poco más, pero de nuevo, ¿cuál es su meta? ¿Cuál es la fidelidad que se está buscando en la solución final? Y todos estos es algo que va cambiando más y menos dependiendo de en qué sector se esté. Puede tener más o menos espacio para error. Puede dejar que la inteligencia artificial vuele un avión. Y por supuesto que no, porque no va a tener la misma fidelidad que el hacer una imagen. En el segundo tenemos que hablar de recolección de datos y tenemos que ver abogados en el mundo de recopilación de datos
ya que estos se conectan al negocio de una forma diferente que en otros contextos. Los abogados pueden realmente ahorrar dinero o incrementar costos de cómo se aproximan a esto. Entonces, crear soluciones de cómo encontrar estas soluciones puede realmente cambiar el resultado del negocio. Con algunos de mis clientes he estado viendo eso, que incluso los presupuestos para los ingenieros, para el abogado, para los de IT empiezan a mezclarse. Entonces, porque se pueden traer soluciones y trae cambios en los resultados que se tienen. Entonces, en algunas formas de obtener datos, todo esto está pasando. Entonces, para lo que dice Olivia, es como una aspiradora. Realmente se alimenta de datos. Entonces, se ha hablado incluso de que se puede activar una verdadera inteligencia, un sistema de inteligencia generativo. Tal vez no necesitamos tener grandes cambios o algo muy científico. Entonces, ¿dónde vamos a obtener los datos? Podemos licenciar los datos. Podemos ver institución de investigación, educación, universidades. Puede obtenerlo de consorcios privados. Creo que durante el tiempo vamos a ver más y más negocios que están licenciando la información, los datos. También en dominio público es un concepto muy específico que ha estado afuera, como Mickey Mouse y cosas así, donde después de cierto tiempo son libres de uso, pero en la inteligencia artificial es un poco diferente el dominio público. Puede ser que la gente va caminando en la calle, atletas están participando en una competencia donde hay una obra en un teatro. En algunos países como India, por ejemplo, se permite la colección de ese tipo de datos para entrenamiento de inteligencia artificial. Todo esto está emergiendo, pero podemos ver también scraping, que es el uso de tecnologías de generación de contenido, empezar con los motores de búsqueda. Y se puede estar buscando. Hay muchos casos en Estados Unidos. Y podemos darnos cuenta que otra forma de contenido generado es el poder hacer este legrado de información. Esto es donde los abogados pueden agregar valor, educando a los negocios de hacer esta práctica que se le conoce como scraping. Y eso es derechos de autor. Muchos de ustedes están muy familiarizados con esto. Usos público. Mucha gente no tiene entendimiento realmente de qué es el dominio público. Se tiene que hablar de uso justo. Entonces es complicado. No siempre es algo de un motor de búsqueda donde uno puede sacar lo que uno quiera. También se tienen situaciones de contrato. Por ejemplo, YouTube demandó a alguien que cree que rompió su contrato al sacar datos de YouTube. Entonces tienen que analizarlo. Y después está la pregunta del consentimiento, porque como Olivia está hablando, ustedes tienen consentimiento de los creadores de contenido, del contenido que ustedes están alimentando a su tecnología, pero también tienen que ver las personas, las imágenes, los videos, las cosas de décadas atrás,
puede que no encuentre a las personas de esos datos. ¿Cómo tiene ese consentimiento? Algunas compañías de inteligencia artificial contratan gente en la calle para que firmen estos waivers, estos permisos, pero eso es muy caro, es muy lento, no van a recibir el volumen que realmente quieren. Entonces realmente es complejo de algo que se tiene que preguntar. También tenemos problemas de privacidad, mucho más allá del consentimiento, el derecho de la publicidad, qué es lo que se está haciendo con respecto de sacar ganancias. Hay leyes alrededor del mundo que son muy estrictas al respecto de esto y muy desafiantes. Entonces también vamos a hablar de eso y tenemos otro panel mañana donde vamos a hablar de algunos ejemplos concretos de donde estos problemas de privacidad están. Y lo último es transparencia. He tenido muchas conversaciones donde hay incertidumbre de cómo se va a ver lo legal en 2 años, 3 años, 5 años. Y tengo que hacer ese tipo de análisis en todo el mundo, en Estados Unidos, en América, en Asia, en el Pacífico, y está cambiando a diferentes ritmos. Pero yo creo que vamos a obtener, y este es solo mi estimación, es de que eventualmente va a haber requerimientos de dónde está saliendo esto. Si usted es un regulador, es algo que es como algo muy alcanzable. Usted quiere saber qué datos están yendo, y lo que significa es las cosas que están bien hoy, tal vez estaban bien hace un par de años, puede que cambien, y también puede que tienen que ser discutidas, y relaciones públicas, problemas legales. Muchos modelos de generación de contenido no saben qué es lo que pasó porque está todo muy cerrado. Entonces, algo que pensar. Si usted está diligenciando esto, tiene que revelar de dónde vienen los datos. Y si ellos no lo quieren revelar, entonces puede decir, necesitamos revelar esto eventualmente, entonces empecemos ahora. Después vamos al entrenamiento. Olivia habló de esto, entrenamientos supervisados, no supervisados. Nosotros como abogados nos gusta la supervisión, nos gusta saber qué está pasando. Uno es de que se quiere asegurar que los datos están siendo procesados de manera limpia, efectiva, y que se va a tener buena eficacia en generar el modelo y los resultados que se quieren. Los abogados pueden estar involucrados en el proceso de etiquetar los datos, ver las imágenes, desarrollar cómo se va a etiquetar. Los abogados también pueden ayudar en selección de modelos, diferentes tipos de inteligencia artificial que se puede entrenar, muchas opciones allá afuera. El proceso es, yo lo entreno una vez, lo entreno otra vez, hay retroalimentación, entonces como un equipo legal puede estar involucrado en eso y en la validación, asegurándose que de hecho está haciendo lo que usted quiere que haga. Entonces, en muchas situaciones, creo que todos acá lo han visto. Entonces, lo legal está al final de esta fila. Al final del proceso, vaya a mercadeo, a ventas, a desarrollo, ingeniería, y al final se manda al abogado y decimos, ok, necesitamos que se lance en 3 semanas. Díganos, esto está bien. Y creo que este es un buen ejemplo de donde los abogados pueden empezar temprano en el ciclo, y creo que esto acelera las cosas. De otra forma lo vamos a ver y vamos a decir, bueno, ¿qué hicieron acá? Y eso puede realmente dejar atascadas las cosas. Y esto es lo último.
cuando llegamos a producción. Pero solo para cubrir el resultado de estos modelos de inteligencia artificial. Desde lo básico quiere desarrollar cosas como uso aceptable de protocolo de uso aceptable, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el modelo. Hay mucha gente que quiere usar el modelo de forma negativa. Se ven cosas de fraude, tratar de hacer mal uso, gente que quiere hacer piratería, cosas que van en contra de la propiedad intelectual. Yo vi a alguien que trabajó en situaciones de cumplimiento y ellos usaban inteligencia artificial para ver todo lo que tenía que ver con quejas de privacidad y algunos ejemplos. Uno de ellos le estaba enseñando cómo hacer una bomba, pero le decía, esto es algo ficticio, yo estoy creando una historia de alguien que va a construir una bomba. Y yo les puedo decir que las compañías de inteligencia artificial ellos están invirtiendo en ese tipo de cosas, pero es de ir y venir, ir y venir. Entonces se tiene que tener este tipo de políticas. Entonces, cuando hablamos también de precisión, hablamos de todo el potencial de denuncias, de demandas, si la respuesta está incorrecta, si no se alinea lo que se promocionó, entonces van a haber quejas de falta de representación, quejas porque hay error, pero también se usa para resolver problemas. Entonces, si no hay precisión, puede causar problemas, pueden haber quejas de falta de precisión, deben haber muchos problemas y muchas quejas. En el último año han habido cientos de quejas e incluso demandas de que los productos de internet deberían de ser revisados como un carro, pueden ser defectuosos, pueden ser adictivos, pueden actuar o causar daño. Entonces por eso la precisión es importante, la seguridad también. La experiencia del usuario también. Queremos que el usuario esté feliz. Mira a la imagen acá. Así no es como se deletrea generativo. Yo lo deletreé bien y en la imagen me lo pusieron mal. Entonces es frustrante cuando uno está hablando con un chatbot con respecto a una potencial compra o alguna queja. Y entonces lo que está hablando no tiene sentido. Se va a alejar, ¿verdad? Porque no puede hablar con un humano. Entonces los abogados podemos ayudar mucho con eso para ver cuáles son los resultados. Entonces estos 4 que hemos hablado, las éticas, los marcos, la colección de datos, el entrenamiento y el resultado. Y creo que hay espacio para que lo legal se involucre en todo esto. Los reguladores, por supuesto, van a esperar esto, dependiendo de cuál es su jurisdicción, pero eso va a salir también. Eso es lo que tenemos. Tenemos un poquito de tiempo. Queremos hacer una demostración y, por supuesto, tomar preguntas. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael, por estos complejos y presentaciones y los proyectos involucrados en estas diligencias que has descrito. Y gracias, Olivia, también por lo que nos ha mostrado sobre la interacción del lado legal que podamos entrenar y tomar ventaja de. Les vamos a mostrar ahora la ventaja en el uso de inteligencia artificial y luego vamos a ir para las preguntas de la audiencia. Esta herramienta aquí es Midjourney. Yo la tengo aquí en Discord, pero es algo que queríamos mostrarles para que pudieran verlo en acción y cómo algunas de estas
herramientas funcionan a las instrucciones dadas, así que aquí vemos el panel, vemos cómo se ve una mañana temprano en Antigua Guatemala que tenga un volcán muy alto con un destello de la mañana. Vemos que es algo muy hermoso. Queremos dar vemos cómo nos muestra esta visión que teníamos de una mañana temprano en Guatemala y le pedimos que resalte más el volcán con este destello y después añada detalles, específicamente que acaba de llover en la mañana, cómo se mira eso sobre la piedra, que sea fotorrealista, tenga una luz dinámica y entonces cada vez vamos obteniendo un resultado mucho más realista. Uno de los ejemplos que me gustaría mostrar es cómo estamos intentando crear un nuevo logo. Si ACIPI estuviera pasando por esto, así que las instrucciones podrían ser algo como profesional, un logo profesional llamado ACIPI. Si ponen las comillas en algo, es más probable que él ponga el texto de manera más segura en la imagen, como nos estaba hablando Michael, que ocurrió cuando él estaba incluyendo lenguaje en las imágenes. Así que vamos a utilizar negro, verde, azul, que tenga más detalles de lo que estamos intentando. Así que vamos a buscar una visión latinoamericana e internacional. Propiedad intelectual, que sea minimalista. Vemos que opera a tiempo real, es un poco lento por el internet del hotel, pero tenemos la oportunidad de poner el estilo, los colores, un poco de contexto sobre la situación en la que estás intentando llenar esta imagen y vamos a continuar añadiendo más detalles con el tiempo. Lo que es sorprendente de esto es que el nombre ACIPI, ASPI, está incluido en esto sin el consentimiento de utilizarlo. Así que eso es algo interesante al verlo. Aquí nos sugiere 4 opciones y podemos variar estas opciones. Así que una de las cosas que nosotros hacemos es un trabajo como en el taller le decimos nosotros, para poder entender estas herramientas, cómo funcionan, darse el tiempo de ver cómo responden a ciertas instrucciones que incluimos dentro del prompt, cómo responde a los colores, responde muy bien a los colores, cómo responde a los textos, especialmente cuando están entre comillas, cómo funciona si logra obtener el estilo minimalista que le estamos solicitando, pero no funciona tan bien cuando estamos intentando obtener algo más realista o de la naturaleza. Lo que podemos obtener es que estas imágenes que existen en este estado para Antigua Guatemala tienen similaridades a esta imagen y logos gráficos tienen similaridades con estas imágenes que nos está proponiendo para la marca y los colores y el tipo de estilo que estamos solicitando. Y así es como podemos empezar a interactuar con esto y entonces podemos encontrar estos momentos en que la propiedad intelectual se llegan a ser una preocupación. Así que necesitamos combinar a CIPI con la propiedad intelectual, así que eso todavía lo podemos ver aquí y hay algunas alucinaciones que aún son posibles ver. Y también rápidamente les podría mostrar para alguien que no esté familiarizado, pero aquí tenemos ChatGPT. Es algo que las personas están utilizando muy a menudo en estos momentos. Uno de los ejemplos sea escribe una licencia, un acuerdo de licencia para el uso de una voz de celebridad para un término de 2 años para una organización mundial y sugerir probablemente
una retroalimentación. Mientras haces esto, Olivia, no puedo decirles cuántas veces he tenido con esta conversación con nuevos clientes en que esto no es información privilegiada. Cuando comenzamos con nuevos clientes, ellos dicen, podemos ahorrarnos un poco de dinero en el borrador de una patente o el reloj está corriendo, así que esto es, tu cliente está haciendo esto. Ellos tienen todo esto en sus contratos. Esto está sucediendo, aun cuando les digas que no lo hacen. Eso es un gran punto. Algo de lo que estábamos hablando es que estamos viendo en estos ejemplos cómo hace que una ley que antes no existe, no podemos decir en las presentaciones anteriores, esta información factual es algo que es inherentemente verdad. Así que es interesante ver cómo estos modelos funcionan y cómo las personas lo utilizan para un primer borrador, y a primera vista puede verse bastante decente, pero necesitamos, especialmente las personas de este cuarto pueden inspeccionarlo de manera detallada y ver qué es lo que necesita mejorarse dentro de esto. Algo importante a ver aquí cuando estamos utilizando ChatGPT es describir cómo ChatGPT funciona. Y es interesante obtener esa información de lo que estábamos hablando, pero sin todos los detalles, porque la misma inteligencia artificial es la que se está describiendo. Así que es como las organizaciones han protegido cierta información y no permiten que ellas te expliquen a detalle cómo es que funcionan. Estas están detalladas para comunicar cosas en que las computadoras pueden procesar mejor información que un ser humano, procesar una imagen, pero para que un ser humano la entienda y las personas puedan entenderlas en la corte, en la legislación, puede ser más complicado porque el algoritmo de aprendizaje de la red no es tan fácil de explicar, y es por eso que las organizaciones han intentado partirlo en partes más sencillas, y como Michael está diciendo, vamos a estar viendo más y más qué es lo que necesitamos seguir aprendiendo. Gracias. Tenemos 2 minutos, Olivia. Gracias. Para preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestros panelistas. Al fondo. Aquí. Let's go with yours because we're ready. Thank you for the... Gracias por la presentación tan interesante. Tengo una pregunta con respecto a la perspectiva ética. ¿Creen que va a haber negociación de cómo escribir estos principios éticos? Porque también la ética evoluciona. En el código de ética, sí. Entonces la pregunta era que si vamos a ver una evolución en ética para las soluciones de inteligencia artificial. Creo que sí. Creo que los marcos éticos usualmente les hace falta las adopciones éticas. Lo primero es ver qué es como lo brillante. Entonces también las compañías van a poder competir basados en sus marcos éticos, y los consumidores van a poder gravitar alrededor de esto. Incluso en el último año yo lo he visto que no fue ni siquiera una consideración y ahora lo es. Aquí Roberto Herrera y después Diego ahí atrás. Gracias Mike, gracias Olivia, gracias José Roberto por estas presentaciones interesantes. Yo voy a hablar un poquito de la ley. Tal vez hay un poco de conflicto de interés en esto,
porque se trata de un caso que se está demandando a la inteligencia artificial y esto divide la historia porque el resultado va a ser muy importante para todo lo que tiene que hablar de pertenencia de los derechos de autor. ¿Cuál sería el resultado? Como lo hablamos con respecto a inteligencia artificial, OpenAI. Entonces no puedo comentar en los específicos de ese caso. Lo que puedo decir es, lo vieron con los motores de búsqueda 20 años atrás, donde esencialmente esto tuvo que ser litigado de qué era lo que se podía hacer en los conceptos de dominio público. Y es un poco en Estados Unidos es más liberal y expansivo que en otros países donde hay excepciones muy estrictas. Por ejemplo, en México las investigaciones tiene que ser no en búsqueda de ganancias. Entonces creo que algo que puede ser de ayuda sin hablar de temas específicos es que va a tomar mucho tiempo. La forma en que el sistema judicial trabaja en Estados Unidos es que todas las compañías están trabajando en eso, ya sea que van a llegar a un acuerdo y entonces no va a tener una precedencia legal, o van a atravesar todo y va a tomar mucho tiempo. Entonces vamos a estar con incertidumbre por años. Si puedo agregar a eso, creo que hay dos clientes que nosotros trabajamos. Uno es parte de esa demanda y uno que está tratando de licenciar su contenido para muchos de estos modelos de inteligencia artificial. Entonces hay diferentes abordajes que las compañías están tomando para poder adoptarlo temprano. Entonces no queremos que nos afecte a nosotros, pero es muy interesante ver esto llevarse a cabo, porque estos han tenido un poco de poder porque necesitan sus datos para que funcionen los modelos. Entonces eso realmente es algo importante para el resultado de ChatGPT u otros modelos. Entonces hay un juego de poderes de cómo vamos a establecer un límite para los que publican y cómo ellos tienen derechos para esta información de estos entrenamientos, y también poder sacar ganancia de esto para poder atravesar esta ganancia. ChatGPT tiene ahora miles de usuarios. ¿Cómo es que estas personas que publican información van a poder tener ganancia de eso? Entonces poder regresar y decir, esto fue sacado de la revista People, del Wall Street Journal. No va a haber un ganador claro, pero va a tener un precedente para que podamos estar en el medio de una manera para obtener parámetros para ambos lados. Gracias. La última pregunta. Si lo puede hacer corto porque no tenemos tiempo. Ok. Pregunta rápida. Lo mencionó un ejemplo de un cliente diciendo que de ChatGPT, y realmente era algo de el resultado público, pero yo no sé el background, yo no he educado lo suficiente de esa manera, en ese tipo, cómo exactamente esa información puede ser dispuesta a disposición pública desde la perspectiva de acceso restringido. Porque es público. Hay un lugar donde usted puede ir y acceder a esas bases de datos o algo así, porque para mí eso es entrenar datos. Esa es mi pregunta rápida. En cualquier modelo de inteligencia artificial puede hablarse de los términos y qué pasa
con esta información. Entonces, esta información que uno pone puede o no puede pertenecerle a usted después de que usted la ingresa. Entonces, puede que tenga o no tenga una relación, una diferencia en premisas o algo que se está compartiendo o información. Se pierde parte de ese control. También en su pregunta esta idea de lo que yo mandé o lo que yo envío está siendo usado para entrenar el modelo en sí. Y eso pues si alguien le pregunta al modelo, yo quiero una invención para un mejor cinturón de seguridad, eso va a sacar de lo que usted ingresó. Entonces, lo que podemos decir, lo que yo quiero para mi práctica legal es que yo quiero poder entrenar el modelo que solo vive en mi ambiente de lo que yo escribo cuando yo necesito escribir algo nuevo. Dame un primer borrador. Yo creo que eso puede funcionar, pero cuando se empiezan a usar modelos públicos, cuando los términos pueden variar y no se sabe realmente qué es lo que está pasando cuando uno ingresa esa información. Y también hay algunas instancias que se llaman de modelos de empresa, porque se tiene un sistema cerrado, sus datos son solo suyos, solo se está sacando de datos internos o de donde o incluso que usted ingresa esos datos, cuánto tiempo van a durar esos datos ahí. Pero eso es donde si no se puede explicar cómo es que esos datos están siendo borrados o tratados, o si se va a borrar después de cierto tiempo, no se puede decir exactamente cómo está siendo usado. Entonces es algo que se puede empezar a ver, pero no están siendo usados tanto en la nube, sino en su computadora. O sea, si usted lo tiene en su laptop, ahí está local. De la misma forma de que si tuviera un hard drive, se puede romper eso con un martillo y ahí se va el dato. Entonces, se va a investigar mucho de esta protección de datos. Gracias a nuestros panelistas, hicieron un trabajo maravilloso con las presentaciones. Gracias a la audiencia, tenemos como 95% de asistentes, perdimos un par, pero muchas gracias por su tiempo. Gracias.